Hola a todos. Hoy exploraremos un tema candente: cómo Rusia lanzó su arma definitiva contra Ucrania y qué resultó de ello. Prepárense para un análisis profundo que revela cada detalle impactante. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestras próximas actualizaciones. ¡Vamos a ello! Las alarmas resonaron con un estruendo ensordecedor en el cuartel general de la OTAN en Bruselas. No se trataba de un simulacro, ni de una falsa alarma generada por un error en los sistemas de detección. Los datos eran claros, alarmantemente claros. Rusia había lanzado lo que sus servicios de inteligencia habían denominado la Operación Definitiva, una ofensiva que prometía ser el punto de inflexión en el conflicto que se arrastraba ya por demasiado tiempo en Ucrania. Los informes preliminares hablaban de una nueva tecnología, un arma de disuasión sin precedentes que prometía paralizar las defensas ucranianas en cuestión de minutos, desmantelando su estructura de mando y control y allanando el camino para una victoria rápida y contundente. El mundo entero contuvo la respiración. Lo que se esperaba que fuera el golpe de gracia, sin embargo, se transformó en uno de los mayores fiascos militares de la historia moderna, un desastre tan monumental que reescribiría el manual de la guerra asimétrica. El plan, diseñado en el más estricto secreto por un equipo de élite del GRU, la inteligencia militar rusa, era una obra maestra de la ciberguerra y la manipulación de la información. La arma definitiva no era una bomba ni un misil, sino un arma de naturaleza psíquica y cibernética. Se había desarrollado a lo largo de 5 años de investigación y pruebas, un proyecto que había absorbido miles de millones de rublos y había atraído a los cerebros más brillantes de la Federación. El nombre en clave era Fantasma de la Daga. Su propósito era simple en teoría, pero increíblemente complejo en la práctica: saturar el sistema de mando y control ucraniano con una oleada de información falsa y contradictoria, generando un colapso total de la toma de decisiones, mientras que simultáneamente se lanzaba un ataque psíquico a través de una red de frecuencias de radio y satélites que, según los teóricos rusos, implantaría el miedo y la confusión masiva en las tropas ucranianas. El objetivo era que las fuerzas de Ucrania se volvieran inoperantes, desorientadas y desmoralizadas, sin necesidad de disparar un solo tiro. Antes de continuar, si te está gustando este análisis y quieres conocer más sobre las repercusiones de este evento, no olvides dejar un comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para estar al tanto de más contenido como este. ¡Sigamos! La noche del lanzamiento, el comando ruso estaba en un estado de euforia contenida. Los generales se movían con una quietud tensa, confiados en la brillantez del plan. Los operadores de la red de ataque cibernético se encontraban en posiciones elevadas, los dedos listos sobre los teclados. En las bases militares rusas a lo largo de la frontera con Ucrania, miles de soldados esperaban la orden de avanzar. Se les había dicho que sería una marcha de la victoria, que la resistencia ucraniana se desvanecería como el humo. El reloj marcaba la medianoche. La señal fue dada. La primera fase de la operación, la ola de datos, fue un éxito inicial. Los ordenadores de los centros de comando ucranianos parpadearon y se sobrecargaron. Miles de mensajes, órdenes falsas, videos manipulados y documentos con información contradictoria inundaron las redes de comunicación. Los sistemas de geolocalización de las unidades militares ucranianas comenzaron a mostrar ubicaciones erróneas, mientras que las redes de inteligencia recibían falsos informes de movimientos masivos de tropas rusas en 10 frentes diferentes. El caos se apoderó de las salas de situación ucranianas. Los oficiales superiores se gritaban unos a otros, incapaces de discernir lo que era real de lo que era fabricado. La segunda fase, el ataque psíquico a través de ondas de radio, fue lo que los científicos rusos consideraban el verdadero golpe de gracia. La teoría detrás de esto era que ciertas frecuencias de radio podían interferir con los patrones cerebrales, generando estrés, ansiedad y una sensación de desorientación. Se habían realizado pruebas en pequeños grupos de animales y en un número limitado de voluntarios, y los resultados, según los informes, habían sido prometedores. La idea era transmitir estas ondas a gran escala, bañando el territorio ucraniano en una niebla de confusión. Sin embargo, el equipo de desarrollo del Fantasma de la Daga había cometido un error de cálculo fundamental.
La complejidad del cerebro humano y su increíble capacidad de adaptación superaba con creces los modelos matemáticos que habían utilizado. En lugar de generar miedo y desorientación generalizados, las ondas de radio tuvieron un efecto totalmente inesperado en una población que ya había vivido años de conflicto y estrés. En lugar de debilitar su voluntad, la extraña frecuencia sónica actuó como un catalizador, un disruptor de las emociones reprimidas. Para el asombro y el horror del alto mando ruso, las tropas ucranianas no se desmoronaron. En lugar de ello, reaccionaron con un furioso y repentino estallido de energía. Unidades que habían estado atrincheradas durante semanas, ahora salían a campo abierto, atacando con una ferocidad inaudita. El miedo que se esperaba implantar se había transformado en ira. El caos se desató en las líneas del frente. Las tropas rusas que esperaban una rendición masiva se encontraron con una resistencia que superaba en intensidad cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Las unidades ucranianas, aunque con sus sistemas de comunicación comprometidos, no se quedaron de brazos cruzados. La ola de datos había saturado las redes, pero el ingenio de los soldados ucranianos, acostumbrados a operar en condiciones de alta incertidumbre, salió a relucir. Muchos simplemente apagaron sus equipos electrónicos y volvieron a la vieja escuela de la comunicación: radio de onda corta, mensajeros e incluso señales visuales. El resultado fue una red de comunicación más lenta, pero mucho más resiliente, ya que no dependía de la infraestructura digital que los rusos habían atacado. La operación fantasma de la daga, lejos de ser un éxito, había tenido el efecto contrario. Había cortado los lazos de la burocracia y la rigidez militar, y había liberado la iniciativa y la creatividad de los comandantes de campo ucranianos. Pequeñas unidades, operando de manera autónoma, comenzaron a llevar a cabo emboscadas y ataques coordinados contra las líneas de suministro rusas. Con los sistemas de geolocalización rusos, también comprometidos por la retroalimentación del sistema de ataque cibernético, la confusión se extendió por ambos lados. Pero el colapso de la operación no se limitó al frente de batalla. En Moscú, el lanzamiento de la arma definitiva había sido publicitado en secreto a los círculos más altos del poder. Políticos y empresarios esperaban una victoria rápida para estabilizar los mercados y reforzar la posición del Kremlin. La noticia del fracaso se propagó como un reguero de pólvora, no a través de las redes de comunicación oficiales, sino a través de los rumores y las filtraciones. La desconfianza comenzó a corroer la élite rusa. ¿Cómo era posible que una operación tan costosa y secreta hubiera fallado de manera tan espectacular? Las acusaciones volaron entre los ministerios de defensa y las agencias de inteligencia. La arma definitiva se había vuelto un lastre político. Para empeorar las cosas, el efecto de las ondas psíquicas no se limitó a las tropas ucranianas. Una retroalimentación inesperada del sistema, conocida como el eco psíquico, comenzó a manifestarse en las propias filas rusas. La extraña frecuencia sónica, al ser rebotada por la atmósfera y las ondas de radio, comenzó a afectar a los soldados rusos en las zonas fronterizas. En lugar de infundirles miedo, generó en ellos una extraña sensación de melancolía y desilusión. Se reportaron casos de soldados que sin motivo aparente deponían sus armas y se sentaban en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. La ira que el arma había provocado en los ucranianos se había convertido en una apatía paralizante para sus propios soldados. El caos en las filas rusas se agravó aún más con el colapso del ataque cibernético. Los programadores rusos habían diseñado un sistema de retroalimentación en bucle para que el ataque se autocalibrara a medida que avanzaba. El problema fue que, cuando las unidades ucranianas desconectaron sus sistemas, el bucle se rompió de manera catastrófica. Los algoritmos de la ola de datos comenzaron a bombardear a las propias unidades rusas con información falsa y órdenes contradictorias. Aviones de guerra rusos recibieron falsas coordenadas de ataque, obligándolos a regresar a sus bases o a gastar combustible en misiones sin sentido. Las columnas de tanques, siguiendo órdenes falsas, se desviaron de sus rutas y terminaron perdiéndose en el vasto paisaje ucraniano. El arma definitiva se había vuelto contra su propio creador. El mundo observaba con una mezcla de asombro e incredulidad. Los analistas militares de todo el globo estaban reescribiendo sus libros de estrategia.
La idea de una guerra cibernética limpia, donde un bando podría neutralizar al otro sin necesidad de un enfrentamiento físico, había sido desacreditada de la manera más humillante. El arma definitiva de Rusia no solo había fallado en su objetivo, sino que había fortalecido a su enemigo y desorganizado a su propio ejército. Lo que se había concebido como un golpe maestro se había convertido en un desastre total. El fiasco de la Operación Fantasma de la Daga tuvo consecuencias políticas y militares de largo alcance. La élite militar rusa, que había respaldado el proyecto, fue deshonrada. El ministro de Defensa fue destituido y los cerebros detrás del plan fueron purgados. La confianza en la alta tecnología militar rusa, que había sido una fuente de orgullo nacional, se vio gravemente dañada. La reputación de Rusia como una superpotencia militar se hizo añicos. El Kremlin, incapaz de explicar el fracaso, se vio obligado a emitir una declaración vaga, atribuyendo el desastre a un mal funcionamiento inesperado del equipo, una excusa que nadie creyó. Para Ucrania, el desastre ruso fue un regalo del cielo. La aparente debilidad se había transformado en una inesperada fortaleza. El caos en las líneas rusas les dio una ventana de oportunidad crucial para lanzar una contraofensiva masiva. Las tropas ucranianas, con la moral por las nubes gracias al extraño eco de la frecuencia psíquica, lanzaron un ataque coordinado, empujando a las desmoralizadas y desorientadas fuerzas rusas de vuelta a sus fronteras. La guerra no terminó ese día, pero el curso del conflicto había cambiado de manera irreversible. El arma definitiva de Rusia no había traído la victoria, sino la derrota. La historia recordaría el día del fantasma de la daga como el día en que Rusia lanzó su golpe más audaz y falló de la manera más espectacular y humillante. Fue un recordatorio para todo el mundo de que en la guerra el factor humano, la voluntad y el ingenio a menudo superan con creces a la tecnología más avanzada. El arma definitiva resultó ser el espíritu indomable de un pueblo que se negaba a ser vencido. Y ahí lo tienen, amigos, la historia de cómo la arma definitiva de Rusia se convirtió en un desastre total. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Dejen sus comentarios sobre lo que piensan de esta situación. Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, suscríbanse para más contenido impactante. Nos vemos en el próximo video.